Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es la segunda parte del conversatorio número 16 sobre mis preguntas de la relación de la historia argentina y el presente. En relación al título que yo me puse, que es parte de la realidad del presente, por lo menos es lo que yo entiendo, el desencanto, el desencanto del trabajador precarizado y del excluido del sistema en relación a algunas de las políticas del peronismo, y de ahí que sea necesario una autocrítica del peronismo. Bueno, ahora nos toca los tres momentos del kirchnerismo. Y digamos, acá hay que hacerse una pregunta fundamental, eh, no fanática, ¿no es cierto? Eh, a mí me llama la atención que los sectores dominantes, en realidad no me llama la atención, tengan ese odio tan acérrimo hacia la figura de Cristina y no tanto de Néstor, como una cuestión como bastante disociada. Eh, pero en realidad, digo, me llama y no me llama la atención. Posiblemente el kirchnerismo, después de muchos años en donde pasamos la debacle del 2001, el acuerdo de una parte del peronismo con De la Rúa, el menemismo, el gobierno de Luder, el gobierno de Isabel y de Perón en el 73-74. En ninguno las clases dominantes se ensañaron tanto como, como en el kirchnerismo. Y bueno, uno podría pensar qué pasó. Eh, es interesante que una de las primeras cosas que dijo Néstor en su mensaje eh, era eh, que venía a proponernos un sueño, que él era parte de la generación del 70. Ya al decir esto produce una división de aguas muy grande, mucho más de lo que uno cree, porque la generación del 70, digamos, eh, produjo un estado de cosas que muchas respecto de una parte de su metodología fue rechazada y me parece que esto acentúa mucho el, el- este, este odio al kirchnerismo. Eh, es cierto que él venía, digamos, Duhalde lo había propuesto a Kirchner, digamos, después de todo un gobierno que él había realizado con un piloto de tormentas y que Néstor Kirchner eh, lo que me produjo ciertas cosas que ya no eran esperables en el peronismo, en el sentido de que ya no eh, produjera nueva deuda, como en el caso del gobierno de Menem, como en el caso del gobierno de la Rúa, no pactara con el Fondo Monetario Internacional y se lo sacara encima.
Pero claro, indudablemente tuvo que hacer en ese momento algunos pactos. Hay que ver que en un inicio él tenía el 22% de de los votos, y por lo cual tuvo que pactar con Mañeto, ¿no? Se tuvo que esperar al gobierno de Cristina para hacer una ley de medios, porque él indudablemente en ese momento no lo podía hacer. Pero sí lo que pudo hacer es un gran cambio a favor de la salud, de la educación, de los, eh, eh, de los científicos, y sobre todo a una gran reforma judicial, y cambió la Corte Suprema menemista, y en ese sentido eh, eh, se establecieron nuevos pactos, y que produjo una nueva grieta, porque de alguna manera eh, ahí derogó la ley de punto final y obediencia de vida, y bajó los cuadros de Videla y Viñones, cuestión que produjo un rechazo de una parte importante de la sociedad, y un acercamiento a los organismos de derechos humanos, cosa que no habían hecho otros sectores del peronismo. Lo que sí hay que reconocerle que el kirchnerismo tuvo un pacto con Menem, o sea que no se lo tocó, de todas las que se había mandado, y de todos sus delitos económicos, y fue, digamos, fue protegido. Eh, y ya prácticamente eh, quedaron las bases para eh, una, eh, una nueva reforma del Estado, en el sentido de un nuevo lugar del Estado a favor de los trabajadores, sin que esto implicara un cambio sustancial a nivel de la precarización laboral que ya se venía haciendo desde el gobierno de Menem y de la Rúa. Si nos metemos un poco ahora en el gobierno de Cristina, diría que ahí hubo eh, un pacto con la Unión Cívica Radical, o sea, nuevamente, digamos, eminentemente fue un error, porque la Unión Cívica Radical siempre suele traicionar al peronismo, y, y fíjense las vicisitudes que tuvo la UCR, en el sentido de que se acercó cada vez a la derecha, primero a Macri y después a la Libertad Avanza. Cristina tuvo que enfrentar, es cierto, tiempos muy difíciles en su gobierno, sobre todo con lo que tenía que ver nuevas retenciones a los intereses agropecuarios, que en ese momento, por lo que tengo entendido, tal vez pudo haber habido algún error en el sentido de que de no una diferenciación clara de las retenciones que le correspondían a los grandes intereses, a los pequeños y a los medianos. Este es un punto que todavía está, se le achaca al gobierno de Cristina. Y después que se tiró contra Mañeto y al monopolio de Clarín, y esto por supuesto nunca se lo perdonó Mañeto. En el año 2008 se tuvo que enfrentar, como decíamos, como una crisis bancaria internacional, o sea, el kirchnerismo fue el encargado
de pagar todas la deuda con los ahorristas, que la gente se olvida de esas cosas, pero lo cierto que ni lo hizo eh, ni lo hizo otro tipo de gobierno en ese sentido. La cuestión en todo su mandato fue muy atacada por la prensa derecha, sobre todo por la ley de medios, como una forma de frenar a los monopolios de prensa, y esto llegó a ser sancionada como ley del Congreso. Lo que sí es cierto que no se pudo terminar con el trabajo en negro y la precarización laboral, pero en algún punto trató de crear mejores condiciones laborales. Hubo un aumento de los derechos laborales de los trabajadores. Eh, pero indudablemente ya a partir del 2010, después de la muerte de, de Néstor, que hubo todo un gran cambio mundial en relación a la caída de los grandes bancos y a lo que había producido en nuestro país ese tipo de medidas. Igualmente Cristina trató de hacer lo que estaba a su alcance para no perjudicar tanto a la clase trabajadora. Lo cierto es que la Corte Suprema también se tiró en contra y digamos, Clarín también, y trató en ese sentido, para que la ley de medios no tuviera una repercusión directa sobre el monopolio de Clarín. Como decíamos, hay que reconocer que le tocó un tiempo histórico muy duro, en el sentido de grandes intereses nacionales e internacionales que no la apoyaron. No podemos olvidar las figuras de Scioli y de Pichetto, que fueron dos peronistas de derecha que jugaron el partido, jugaron otro partido distinto al kirchnerismo, pero todos sabemos que el kirchnerismo tuvo que pactar con determinados intereses que están dentro del peronismo. Hay una parte derecha del peronismo, y en ese sentido tanto Pichetto como Scioli son parte del peronismo de derecha. Y el gobierno de Macri, uno recuerda que el candidato del peronismo era Scioli, un tipo eminentemente de derecha. ¿Por qué Cristina llegó a ese momento a ubicar a Scioli en la cabeza de la lista? Y bueno, indudablemente estaba muy atacada, digamos, el macrismo creó todo un gran aparataje de la CIDE para persecución de muchos políticos y de militantes, e inclusive de Cristina. Y ahí con Macri pasaron al PRO Ritondo, Santilli y Pichetto. Y en determinado momento hubo un acercamiento, en ese momento, en el 2016, tanto de la figura de Massa como de Alberto Fernández, y que después, cuando se dieron cuenta todos los desastres económicos que estaba produciendo el gobierno de Macri, se acercaron nuevamente a Cristina.
Eh, claro, este tipo de persecuciones políticas llevaron a que el gobierno de Macri eh, eh, fabricara causas judiciales importantes contra Vudú y Devido, que uno podría decir, no sabemos específicamente si robaron o no robaron, pero eh, la derecha siempre se tira en ese sentido con determinados gobiernos peronistas que tienen un, eh, una, un, un tinte eh, que, uno diría el, que cuestiona, en, yo no diría en demasía a la derecha, sino que aunque sea algo, pero esto resulta intolerable y, y esto dura hasta el presente. Y cómo no solamente la derecha de nuestro país, sino la internacional, ha jugado un rol muy importante para, para crear esta grieta. Eh, lo que decíamos que este aumento del presupuesto de la CIDE produjo, como decíamos, una persecución de políticos y jueces opositores y, eh, y toda esta política implementada por Macri llevó al gran deterioro de las finanzas, nuevamente la deuda externa y la caída de la industria nacional. Eh, y por supuesto el aumento de la precarización laboral y el trabajo en negro. El gobierno de Alberto y Cristina, digamos, hubo un pacto ahí supuestamente para ganar las elecciones en el 2019. Ahora con el diario del lunes decimos, bueno, fue una equivocación, pero en ese momento se, digamos, se decidió que Cristina no fuera presidenta porque por todas las causas judiciales por las que era sometida y la cuestión eh, lo importante eh, ahí se puso un ministro de Economía que estaba muy cercano al Fondo Monetario Internacional, como era Guzmán, que cuando tuvieron que pactar para hacer un nuevo préstamo en pesos, no en dólares, Máximo Kirchner se retiró de la dirigencia del bloque de diputados y asumió Massa, tuvo un protagonismo más en relación al Ministerio de Economía y a la presidencia de diputados, mucho más importante que lo que era anterior. Los temas entre podemos decir que una cosa fue Alberto lo que le tocó respecto a la pandemia, que toda la política y el pacto en ese momento que se pudo lograr con el PRO, pero indudablemente no tocó los intereses de facto en el sentido de los monopolios respecto de Clarín, ni la ley de medios, ni cuando le tocó poder recuperar Vicentín para el Estado, tampoco lo hizo. Y en ese sentido tampoco profundizó la precarización, o sea, tampoco tomó medidas importantes para sacar una parte importante de la población de la precarización laboral y del trabajo en negro. Así que esto,
dio cuenta de las críticas y las asignaturas pendientes que tiene el peronismo respecto a toda una gran clase trabajadora pauperizada que ahora ya no ve la esperanza en el peronismo y que justamente el conversatorio de hoy y de la semana pasada está en relación a hacer una autocrítica en la historia del peronismo para que los políticos del peronismo puedan revisar digamos, sus equivocaciones, sus determinados pactos que hicieron y su exceso de moderación. Así que bueno, vamos a dejar aquí y les agradezco la presencia de ustedes. Hasta la próxima.